Bien, ¿qué significa esto? Significa que por cada vila, por cada segmento, yo necesito una interfase para poder asignar direccionamiento IP y para que el router pueda enrutar esta red con esta red o hacia alguna red externa, por ejemplo, internet. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? ¿Qué le ocurre con este tipo de modelo? Si yo tengo un pool de hasta 4096 vilas, no puedo configurar 4096 enlaces en un solo router. Imposible. Bien, un router generalmente viene con dos puertas fase Ethernet o dos puertas de giga Ethernet. Bien, difícilmente lo voy a poder aumentar a más, a menos que le coloque una valla de expansión, pero no tiene razón de ser. ¿Ya? La solución a esto es que uno crear interfaces virtuales, ¿bien? O subinterfaces, que ese es el nombre que recibe, subinterfaces, ¿bien? Para que esta subinterfaz acepte o sepa distinguir, ¿cierto?, el tráfico de la VLAN 10 con la VLAN 20, es que debe conocer, ¿cierto?, el protocolo en que funciona la VLAN 10 y la VLAN 20. ¿Qué protocolo utiliza? ¿O qué tipo de encapsulación utiliza una VLAN? 802.1q, IEEE 802.1q. Vamos a andar por aquí. No voy a salir por ahí la prueba. 802.1q. Bien, ese es el estándar de encapsulación o la etiqueta, ¿cierto?, para permitir y poder configurar una VLAN. Bien, por lo tanto, 802.1q. Bien, así como una trama se va a encapsular en una trama 802.1q, ¿sí? Así como una trama se encapsula dentro de 802.1q, la subinterfase se va a encapsular dentro de 802.1q también. Es decir, ¿cuántas vilas tengo acá? Tengo dos. ¿Cuántas encapsulaciones necesito? Dos. ¿Dónde las voy a crear? En el router. Pero ahora, como son interfaces virtuales, solo necesito una interfaz física. Y puedo crear ¿hasta cuántas interfaces virtuales? 4.000 y tanto. 4096, el total de VLANs. Quiere decir que en esta fase Ethernet 00 que está aquí, yo puedo configurar desde la número 1 hasta 4096 encapsulaciones. Sí, hay una reservada, la que está alrededor de las 1005, está reservada. Ah, claro, obviando ese rango, desde la 1001 a la 1005, obviando ese rango. ¿Ya? Pero en sí yo podría configurar la cantidad de VLAN, ¿cierto?, como cantidad de subinterfaces. ¿Qué me permite esto? Físicamente solo necesito una conexión a una puerta fase Ethernet. ¿Bien? Lógicamente, virtualmente, yo puedo crear hasta 4096. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Cuántas encapsulaciones necesito? Dos. ¿Cuántas subinterfaces? Dos. Comando. Interfase FA0/0, física. No chutado. Descripción, podríamos colocar troncar contra el switch. Layer 2. Físico. Ahora, todo direccionamiento, cualquier configuración, se va a realizar sobre la subinterfase virtual, que le tengo que encapsular
¿cierto? En una trama 802.1q. Y eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Interfase FA0/0 punto. Por recomendación, debiese llevar un orden lógico. Si yo tengo la VLAN 10, ¿qué le voy a subir interfase? Bien. 10. Puede ser cualquier número, da lo mismo. ¿Qué es lo que importa? Es la encapsulación. Punto. Punto 10. Arte física, ¿por qué la fase de tener 00? Giga. No, pero ¿por qué 00? Porque está en la posición 0 y la primera Ah, interfaz. ¿por qué la que está aquí? En el ejemplo. Ah, ya, pero... o Si sea, fuese no- la 01, Ah, 01. le coloco la 01. Vale, vale. Si fuera la... Vale. Entonces, cualquier puerta es la troncal que se va a conectar aquí. Vale, vale, esa era la duda. Ya. Interfase FA00, ¿cierto? Este índice 10 es un índice local. ¿Espacio 10 o punto 10? Punto 10. Punto 10. Es un índice local. O sea, es FA00.10. Sí. Bien. Solamente me sirve para crear una subinterfaz. Ahora viene la encapsulación 802.1q. Y el comando para eso es encapsulación .1q y el número de VLAN. ¿Qué VLAN? ¿Está bien? La VLAN 10. Por lo tanto, esto cumple con el estándar EEE 802.1q. ¿Con eso qué quiero decir? Quiero decir que si en la física, pongan atención, en esta física que está aquí, van a entrar dos tramas. Una trama identificada la VLAN 10 y la segunda trama identificada como VLAN 20. Cuando llegue la física, aquí, lo que esté configurado aquí es lo que va a discriminar. En la física no tengo encapsulación. Luego, FA00, 10. ¿Tiene encapsulación? Sí. Sí, es la 10. Por lo tanto, el tráfico de la 10 se da para la interfase FA010. ¿Qué dirección IP debiese configurar? 192.168.10.1. Máscara 24. Bien. Descripción, etc. Bien. Y fíjate, ¿Y qué le ocurre con la VLAN 20? Con la VLAN 20 aún no tiene gate. No existe. Sí. La voy a crear. Interfase FA0/0.20. Encapsulación 20. encapsulación. 2.1q 20. Con esto va a aceptar todas las tramas que vengan etiquetadas como 802.1q Se agregan no. con número No, 20. no, no, no. ¿Cómo? Se agrega otra. Se agrega, claro. No es distinto el formato. Dirección IP 192, 168, 20. Máscara 24. 20.1, máscara 24. Por lo tanto, aquí tenemos dos VLAN con dos etiquetas diferentes, ¿cierto? Etiqueta 10, etiqueta 20. Cuando llega a la interfaz física, ¿cierto? El router va a discriminar si existe alguna interfase encapsulada con la VLAN que yo necesito, la que estoy configurando, el tráfico se va a ir por esa interfase virtual o subinterfase. ¿Ya? Si viene con etiqueta 802.1q número 10, subinterfase 10. Si viene con la 20, subinterfase 20. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Excelente. ¿Qué quiero decir con esto? Acá puede decir 2000, pero si la encapsulación es 20, en la VLAN 20. Por eso esto es un índice local. Es solo para identificación.
¿ya? Pero por un orden lógico, para yo como administrador poder, Es como poner un nombre, ¿no, profe? sí, para yo poder, ¿cierto?, llevar un orden 20 que corresponda a la VLAN 20. ¿Ya? Pero eso no significa que sea la VLAN 20, no. Ya, Puede ser la vila. Tiene que ser un número, ¿cierto? un número. Ahora, en este enlace tienen que pasar dos VLAN, por lo tanto son enlaces troncados. ¿Qué VLAN voy a incluir? La de la vila. nativa. ¿Dónde la vamos a crear? La vamos a crear por acá. La nativa. Por ejemplo, que sea la 024. Así que en el switch sería interfase FA024 es un 2960. Por tanto, es un switchboard modo troncal. Dejo pasar las vidas, switchboard Allowe, Vila. VLAN, ADD 10,20. Por sistema operativo ese comando pasa, pero por el packet tracer hay que hacerlo uno por uno. Yo descubrí que en Packet Tracer sin el ADD Ya. la agrega con la coma. Bien. Cero. Y el ADD sirve para agregar nuevas vilas. Ya. Vamos, importantísimo. Importantísimo. Voy a un ejemplo. A ver, ¿cómo lo ejemplifico? Que no me queda exacto. Que ahora no va a comprar. Está anotado eso. Está bonito. También Ya. leo, profe. Tengo, a ver, tengo la FA0/23. ¿Ya? Y en esa vila, si yo realizo un show de interfase trunk, ¿cierto? Me salen tres resultados. Las vilas que están pasando, las que están configuradas y las vilas que por spanning tree, que es el protocolo, ¿cierto?, de capa 2 para evitar loop, que no lo vamos a ver en este CCNA, ¿cierto?, son las que están incluidas. ¿Lo recuerdan? Sí. Ya. El segundo resultado, ¿cierto?, son las que yo creé. Por lo tanto, imaginemos que en el segundo resultado dice FA023, ¿cierto?, está pasando la VLAN 1 por defecto, la VLAN 100, administración, y la VLAN 800. Y por ahí vamos a agregar la 200 y la 300. Suponiendo que está ese listado de VLAN. ¿Ya? Caso 1. Pongan atención por favor. Y que no les vaya a pasar en el trabajo, en la pega. Si no, parte casa. De verdad. Caso 1. Si yo agrego este comando, VLAN ADD 1020, posteriormente realizo el show interfase troncal, voy a ver que se agregó la 10 y se agregó la 20. ¿Ya? En las que creé. Las que añadió. Segundo caso, voy a colocarle aquí un 2. Switchboard Tron, Allowe, VLAN 10. Ah, no, voy a colocar la VLAN 30 y la 40. ¿Qué es lo que ocurre? Se borra. Se borran las anteriores. Exacto. Si yo consulto ahora, voy a ver la 30 y la 40. Igual es delicado. Pero, o sea, en el Packet Tracer, en el ítem donde dice switch por Allowe, viene por defecto de que hay que pasar de la 1 a la 1005. Entonces me da todo el rango, entonces como que no tiene sentido poner primero el ADT. En la prueba, en la evaluación, había un punto que dice, usted solo debe dejar pasar Sí, o configurar las vilas que están siendo utilizadas. O sea, en este resultado, solo tienen que aparecer la vila 10, 20, 30, Sí. 40 Lo y que las demás. Lo que hice de borrar el ADD y agregué todas
seguidas por comando. Ya. En ese caso, sí, igual siguen pasando todas. Igual pasan todas, Sí, aunque en el allower me salgan que solamente están pasando las las que pillas están de configuradas. Pero si usted verifica en los otros shows, dice desde la 1 a la 1005. Dice. Es el rango completo. ¿Cómo son nosotros, cierto, podemos excluir eso? Después del VLAN ADD o Allowed VLAN, dice None. Ninguna. Con eso les habilito todas las VLAN. y después recién Y vuelvo a después editar. yo puedo agregar este comando con todas las VLAN que yo quiera. Ah, ya. Y para agregar una nueva VLAN, ADD. ADD, Si no le coloca ADD y le coloca esta sí. configuración, Reemplaza la anterior. la va a reemplazar. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a ver si tengo información privada. ¿Y se muestra? A ese nivel, A ese nivel. clasificado. Archivo secreto ahí.